Hola, muy buenas. Soy José Salón Perdomo Mejía, director del CIMES, Centro de Investigación Matemática, Económica y Social, y del ICES, Instituto de Investigación Científica y Educación Superior. En 1994 presentamos ante el Consejo de Educación Superior el Bachillerato en Estadística Aplicada, en el que se contaba con 229 empresas ligadas al COEP. COEP, Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ellos entonces manifestaron su demanda de recurso humano y nos solicitaron que quisiéramos este diseño curricular y claro, ellos me pagaron por el trabajo. Sin embargo, no se pudo desarrollar a pesar de contar con el respaldo del COEP, que fuimos como representantes del COEP al Ministerio de Educación Pública a tratar de que nos aprobaran esto, pero en aquel entonces la educación estaba muy centralizada y dependía de Tegucigalpa. Entonces había que pagar viáticos a las autoridades supervisoras del Ministerio de Educación y eso vino a complicar un poco las cosas. Eh, y además también recuerdo que un amigo quiso hacer lo mismo, un colega, y que desarrolló el bachillerato y que por no contar con la aprobación del Ministerio de Educación Pública, los padres de familia lo demandaron, lo metieron preso. El pobre máster en matemática, que él quería hacer lo mejor por Honduras, lo metieron preso. Y murió y se acabó. Que en paz descanse Ever Christoph, querido amigo. Dios lo tenga en la otra dimensión. Entonces, pasaron 30 años y en esos 30 años, les comentaba, me dediqué a escribir los libros y así entonces logré escribir 36 libros, entre los que se lo podemos ver aquí dentro de la estructura curricular, ¿verdad? Que estos libros, eh, aquí, por ejemplo, están cómo se debe desarrollar primer año, segundo año, tercer año. Y están los libros comunes, los libros siguientes ligados a la probabilidad, el número de horas, y además también las presentamos por año, 10 meses. Y claro, es fundamental entonces comenzar con las variables binarias, modelos lógicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las variables lógicas nos da un esquema de razonamiento, de pensamiento, ligado a las computadoras. Y ese sistema de pensamiento, álgebra de Boole, es fundamental para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial funciona en base a estos conceptos booleanos. Eh, y dentro del álgebra de Boole se fundamenta en las proposiciones, en donde solamente toman dos valores, verdadero y falso, ¿verdad? Eh, bien, y en base a esto se desarrolla todo ese esquema de razonamiento. Pero también es importante ver que hay otras variables binarias que, por ejemplo, eh, se acepta el crédito, uno. Si rechaza el crédito, cero. Tienes esos dos valores. O producto defectuoso, cero. Producto no defectuoso, uno. O, por ejemplo, género, femenino, cero, masculino, uno. Y entonces pueden establecer relaciones binarias, entre relaciones binarias, a través de los software. Aquí tenemos uno que se llama Logic Probit, que se trabaja con el Stata,
en el que se puede entonces hacer ese tipo de pronósticos ligados a las variables binarias y además también, repito nuevamente, la forma de razonamiento, de pensar en la aritmética se desprende de aquí, de las álgebras de Boole. Bien, eh, pero también es importante que aquí, ¿cómo, dónde se encuentran esos software? ¿Dónde lo podemos encontrar los software estadísticos? Entonces, aquí hay una parte que se llama antecedentes del bachillerato, ¿verdad? Y entonces, aquí les voy a mostrar eh, dentro de los antecedentes del bachillerato, aquí, ¿verdad? Donde ya hablamos de los software. Así, este software es gratis. Se llama Studies, ¿verdad? Sirve para dar relaciones cualitativas y cuantitativas. Cualitativas que no son no numéricas y cuantitativas que son numéricas. Discretas o continuas, ¿verdad? También está este otro que se llama el Plus, esta Plus, que también es software libre que se pueden utilizar o este ligado a la probabilidad, ¿verdad? ¿Cómo calcular probabilidades? Entonces está este software. ¿Y cómo se descarga? Aquí está. También está otro que se llama el SPSS. Este sí es comprado, es caro, ¿verdad? Pero una institución privada puede comprarlo. Tiene un valor aproximadamente de 30.000 empiras. Pero como les digo, una institución privada lo puede comprar. Inclusive el Ministerio de Educación Pública debe de comprarlo. Y conseguir licencias para todos los centros educativos de educación ligadas a la educación media. También está este otro que se llama S Plus. Está también el Minitab, ¿verdad? Está también el StatGraphic, que es otro software y aquí está donde se descargan. El StatSoft, otro software estadístico. Este otro, PHStat 2, ¿verdad? Entonces los software existen, ahí están. Y además también hemos escrito manuales del Minitab y del SPSS, ese paquete estadístico, cómo se usan en los conceptos, digamos, de la base de datos. Eh, Hoy, en el presente, existe esta tecnología que facilita ese proceso de ese aprendizaje. Entonces, eso sería lo que me hacía falta plantear. Pero también es importante decirles que los libros son gratis, como ahí establecemos, pero tiene que estar en un portal educativo del Ministerio de Educación para que todos los jóvenes interesados en aprender el análisis de datos de las ciencias puedan descargar los libros. También tenemos videos en YouTube con el nombre de José Salomón Perdomo Mejía. Ahí van a encontrar ustedes que que en el lugar José Salomón Perdomo tenemos 72 videos que explican los libros y que en en el lugar José Salomón Perdomo Mejía tenemos otros 32 videos ligados a estos temas también. Y ahí entonces ustedes los pueden consultar. Esperando puedan colaborarnos en el desarrollo de estos bachilleratos, ¿verdad? En donde presentamos algunas modalidades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el análisis combinatorio, que sería probabilidad uno aplicado ya a los riesgos, al accidente. La estadística está aplicada a las fallas, a los riesgos. Las variables aleatorias, probabilidad 2
ligado también a los riesgos, ¿verdad? Así, por ejemplo, aquí, aparte de que tenemos los conceptos básicos, entonces nos centramos en las fallas en los riesgos en el sector transporte. ¿Cuántos son lesionados? ¿Cuántos se mueren? Y que el concepto de probabilidad, pues, se plantea como el número de accidentes en un año entre el parque vehicular que tiene Honduras. Así ahorita el parque vehicular anda por los 3.3 millones de vehículos, incluyendo 1.800.000 motocicletas que están en constantes riesgos, accidentes. Entonces aquí ya va todo aplicado, ¿verdad? Es decir, presentamos la parte teórica y la parte aplicada, y entonces todo esto es con software. También la estadística descriptiva desde el comienzo, va ligado con las fallas. Los modelos lineales y no lineales representamos eh, una forma diferente de la enseñanza de la matemática. Tratar de reducir a su mínima expresión el aprendizaje de memoria, reducir a su mínima expresión el aprendizaje del garrote, vía garrote, ¿verdad? En donde los estudiantes aprenden a realizar operaciones polinomiales, pero no saben qué es lo que están haciendo. Todo de memoria de garrote. Pero si ya les enseñamos con software, ¿verdad? Lo que es una línea recta, modelos lineales, y los no lineales, lo que son una línea recta. Aquí tenemos este software que nos da, por ejemplo, dos relaciones no lineales. Aquí tenemos otro que nos da dos relaciones perdón, no lineales. Pero las líneas rectas ya en tres dimensiones ya no se les llama líneas rectas, se les llama hiperplanos. Entonces aquí tenemos un hiperplano en tres dimensiones, y aquí tenemos la relación del hiperplano. ¿Cómo se intersecta el hiperplano en este otro plano que se llama el plano XY? Y estas son las tres dimensiones del hiperplano. También los gráficos no lineales. Fíjense que esta es la campana de Gauss de probabilidad. Aquí lo tenemos la campana de Gauss en, en dos dimensiones. Y esta está ligada precisamente a la supervivencia de las máquinas, que también hay riesgos en la parte de la ingeniería industrial, hay fallas, hay lesiones, hay accidentes, y entonces para lograr una gerencia de mantenimiento que sea óptimo, que permita pronosticar los futuros riesgos y en qué tiempo pueden ocurrir esas fallas. Y entonces ahí se orienta a la reducción de esos riesgos para eh, tomar mejores decisiones y evitar riesgos humanos, lesiones, como suele ocurrir. Entonces también el cálculo diferencial integral, ¿verdad? Que es muy fundamental. Aquí tenemos los dos fundadores del cálculo. Newton, que inventó la física también inventó el cálculo para explicar la física. Y este señor, Leibniz, que inventó el cálculo, pero en sentido contrario, a través de volúmenes. Él vendía vinos y entonces él introducía una vara y trataba entonces de medir cuál era el volumen del vino determinada, en determinado sector. Los dos, como siempre ha ocurrido, el egoísmo humano, Isaac Newton siempre estuvo peleando con el pobre de Leibniz, porque Leibniz fue el que se llevó toda la gloria, porque fue el que publicó primero el libro de eh, sus conceptos del cálculo, aunque después las pruebas indicaron que fue Newton el que lo presentó primero, pero que lo publicó muy tarde. Sin embargo, Leibniz
logró toda la simbología del cálculo es de Leibniz. Y Newton utiliza otro tipo de simbología, pero ambos imitaron el cálculo. Pero aquí tenemos entonces los economistas que comenzaron a utilizar. Aquí ya estamos hablando de 1650 aproximadamente. Aquí estamos hablando ya de 1850 aproximadamente, con Adam Smith y David Ricardo, que son los padres de la economía. Y de la economía moderna, John Nash, teoría de juegos, y Kenneth Arrow, todo esto ya era de breve Nobel de Economía. También el análisis lineal, este libro permite entonces, aquí tenemos una base de datos, ¿verdad? Entonces, pues pueden sumar bases de datos, restarlas. eh, Se puede inclusive, porque el Excel es una gran base de datos, pero también el Excel tiene para resolver problemas lineales, solución de sistemas de ecuaciones lineales. Y aquí están los contenidos de los libros, ¿verdad? Entonces, como les decía, aquí tenemos uno nuevo que es el diseño curricular de economía y finanzas, también dirigido para niños y niñas en riesgo social migratorio y tratando de que los hondureños que vuelvan a casa puedan tener acceso a este tipo de educación que genera mucho empleo. Hay mucha demanda en esta área del análisis de datos, de la economía y finanzas, ligado precisamente a una nueva forma de enseñanza donde se introduce el concepto de probabilidad y utilización de software. Eh, entonces, volvemos acá, ¿verdad?, a los contenidos de los libros. Y entonces quiero finalizar este segundo video repitiendo nuevamente qué es un diseño curricular, ¿verdad? Y que a mí me ha tocado vivir esa experiencia. Y me gustaría que los que están al otro lado de este video, ¿verdad? Puedan entonces también colaborarnos fomentando este tipo de educación. El video del 2 de julio ya lleva ya 200 visitas en 3 días. Lo hemos publicado en Facebook y otras redes sociales, X, y no hace falta presentarlos en otras redes sociales. Con el debido respeto de las personas que estuvieron conmigo en la reunión del, del 2 de julio, en el que compartimos experiencias. Uno de los problemas que existe en el sistema educativo de Honduras es que, a pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la rectora de la educación superior, ¿verdad? Y que existen estos importantes intelectuales que han creado esta forma de cómo desarrollar un currículum, ¿verdad? Eh, Siempre existe echarle la culpa a la educación media. Así, siempre ha existido eso. No, que los estudiantes vienen mal preparados porque el sistema de educación media no los prepara correctamente. Pero también la educación superior, la UNAD, no hace nada, solamente plantea la crítica, presenta esta forma de cómo hacer un diseño curricular, pero no hay esa conexión entre educación media y educación superior. La educación superior, como el alma mater, allá están, allá en una isla de la fantasía. Y por otro lado, el sistema de educación media, el sistema básico, tratando de que los jóvenes de los pocos jóvenes que van a ingresar a la universidad, porque de cada 100 que egresan del ciclo básico, eh, el 40% ingresa a educación media. Y hay que recordar también que el grado de escolaridad de los hondureños es de 6 grados, ¿verdad? Entonces existe esa limitante. Eh, entonces, el sistema de educación media lucha para sacar jóvenes
eh, que puedan ser exitosos en la universidad, pero de cada 100 solo llega uno a la universidad. Porque los demás en la universidad en el pasado los estuvo expulsando con exámenes de admisión eh, muy drásticos, ¿verdad? Ese era el sentido general, pues expulsarlos y entonces ellos, al ser expulsados de la universidad, huyeron hacia Estados Unidos y ahora los Estados Unidos, el loco de Donald Trump los está regresando. Vuelven a Honduras, pero entonces hay que ofrecerles algo novedoso para que ellos puedan progresar en su vida social. Bien, entonces, ¿qué es un currículum? Es bien importante, es un proceso humano, educativo, cultural, en que se viven experiencias de investigación y vinculación con la sociedad. Fíjese bien, ¿verdad? Cuando uno se mete a elaborar un currículum, está pensando en todos estos esquemas, cómo vincular sociedad con investigación, cómo vincular procesos educativos con la sociedad y cómo construir aprendizajes, ¿verdad? Que sean innovaciones, avances en la ciencia, el arte y la cultura y la técnica, y que hoy la inteligencia artificial realiza precisamente todos los contenidos de este bachillerato técnico profesional, pero se requiere que el joven sepa cómo es que lo calcula, cómo es que utiliza la lógica, todos esos procedimientos. Entonces, esperando de ustedes vuestro apoyo en esta lucha, eh, en esta gran cruzada por, por dejar algo para la humanidad. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos entonces entregando este aporte a la humanidad, a Honduras en particular, pero está dirigido a América Latina y a otros países que estén interesados en este tipo de educación con inteligencia artificial. Eh, Aquí entonces, de ustedes atentamente, José Salomón Perdomo.